Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien. ¿No comieron o qué? Miren, una de las cosas principales para ser hombre de negocios o para ser un buen vendedor es entusiasmo, energía. Yo no concibo una vida sin esa energía, sin esa fuerza. La verdad, a veces somos mediocres hasta en nuestras emociones. Ese es el problema. Y les digo por qué empiezo así siempre. Hace tiempo tuve oportunidad de manejar una distribución de una empresa que vendía un producto para dar energía de origen natural. Y ellos nos dieron la siguiente información. En los últimos 50 años, la empresa con mayor crecimiento, ¿cuál creen que fue? Red Bull. Creció de 0 a 1,000 millones de dólares en 6 meses. ¿Por qué? Porque la gente quiere tener energía. Y la verdad es que todos tenemos energía por nosotros mismos. La gente que no tiene energía vive triste. No tiene pasión por lo que hace. No le emociona lo que hace. Y así no pueden tener éxito en la vida. Entonces, una de las primeras cosas es eso, tener energía. Vamos a hablar de la profesión más extraordinaria y fantástica que existe en el mundo, porque la mayor parte de la gente no tiene una idea clara de lo que es la profesión de las ventas. Es más, la mayoría ni siquiera la consideran una profesión. Tal vez la consideran un oficio o algo para improvisados. Pobrecito, no tuvo oportunidad de estudiar, se tuvo que dedicar a las ventas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar en el vendedor como el vendedor improvisado, que no es un profesional, que lo ves todo desaliñado, todo sudoroso, arrastrando el maletín, casi suplicándole a la gente que venda. Quiero decirte una cosa, si estás en venta y no eres rico, es que no eres profesional todavía. Así de sencillo. Entonces vamos a hablar de cómo se fue formando la profesión de la venta. Vamos a empezar por la historia de la venta. Según lo que se ha escrito acerca de la historia de la venta, primero el hombre era un cazador. Entonces, ¿qué pasaba? Siempre hay alguien más sobresaliente y mejor que los demás, que se esfuerza más, que logra tener mejores técnicas. Y esas personas empezaron a cazar muchísimo y para que no se echara a perder la carne, la subían a lo más alto de las montañas donde hacía frío y le iban acumulando. Pero cuando ya tenían muchísima carne, pues dicen que la mujer fue la que empezó con la cuestión de la agricultura. Entonces empezaron a intercambiar el mentado trueque. Y así empezó el proceso de vender, una forma muy rudimentaria de vender. Conforme fue pasando el tiempo, no existía la moneda, entonces obviamente empezaron a darle valor a ciertas cosas que eran escasas y que adquirían por eso mismo un valor. Dicen, la escasez crea valor. Por ejemplo, la sal. Entonces la sal era una moneda de intercambio. Por eso la palabra salario viene de sal. Así fue como empezó, le pagaban a la gente con sal. Posteriormente hubo cambios y, por ejemplo, algo de gran valor era el cacao, era una moneda. Posteriormente fueron los metales y empezaron con los metales más escasos, que eran la plata y el oro, y poco a poco empezaron a hacer, y era por gramos. Entonces te daban tantos gramos y tenían un valor, y de ahí se fueron creando las monedas. Pero ¿qué pasaba? Como era por peso, a veces se iban desgastando y iban perdiendo valor. O de repente alguien quería hacer una operación de menos valor y cortaba un pedazo del oro o de la plata y lo entregaba. Y así se fue formando el intercambio que era a través de la venta. Y quiero decirles una cosa, gran parte de la evolución, del crecimiento del ser humano se debe precisamente a las ventas. ¿Por qué? Muchas veces empezó aquellas personas que trasladaban cosas de un lugar a otro y eran los que llevaban y traían cosas que les encargaban. Había algo que no existía en ese lugar y se lo encargaban, tú que vas de viaje y todo, sabes que me lo traes, y les pagaban por ello. Y dice la historia, que incluso hasta las cosas más increíbles que no nos imaginamos, por ejemplo, los cubiertos no existían. Pero a alguien se le ocurrió inventar los cubiertos. Y lógicamente no tenían mucha aceptación por parte de la gente. Por ejemplo, decían, es que los cubiertos se lavan. Bueno, las manos también se lavan, porque ellos comían con las manos.
Tal vez lo que primero tuvo aceptación fue el cuchillo, porque era más fácil partir los alimentos con el cuchillo. La cuchara posteriormente empezó a tener aceptación, porque a lo mejor tomabas porciones más pequeñas, tenías menos posibilidad de ensuciarte, pero lo que no cuadraba y no podían vender era el mentado tenedor. Decían, oye, ¿para qué? No sirve el tenedor. Entonces dicen que a un vendedor se le ocurrió la genial idea, porque muchas veces las ventas son algo absurdo. Y cuando tomamos el seminario profesional de ventas, les hablo de cómo se cerraron ventas con cosas totalmente ilógicas, porque la venta es emocional.